No, por favor, paren con ese tipo de personajes. Stop it. Get some help. Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy no les traigo un nuevo libro. ¿Qué? ¿Cómo que no? Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a entrar a una de nuestras secciones favoritas, o al menos espero que sea una de las favoritas, sobre consejos para escribir. Más específicamente, personajes. Hace unos días recibí un mensaje de una chica en Instagram pidiéndome un video sobre qué hablar sobre personajes. De hecho, ya tenía como que un boceto sobre el guión, sobre hablar de personajes, porque sí tenía intención de hacerlo. Ya he hablado anteriormente sobre personajes, pero más específicamente cómo hacer los arcos de personaje. Aquí van a ser consejos de cómo más o menos estructurar o hacer mejores personajes que sean más queridos o cautivados por los lectores o por los espectadores, dependiendo del medio que estén utilizando. Y es por esto que aprovecho la oportunidad para que empiecen a seguirme en mi Instagram, que es el mismo nombre que uso en TikTok, para por si alguno de ustedes tiene alguna duda, me quiere contactar o tiene alguna idea de algún video, me puede mandar un mensaje o me puede mandar un correo, que es este de aquí. También lo pongo en mi descripción del video por si tienen, y ahí me pueden mandar algunas ideas que a ustedes les gustaría que yo platicara y adelante yo lo puedo ver. Anota eso. Pero bueno, comencemos con el video, no sin antes recordarles que se suscriban y le piquen a la campanita para que siempre estén avisados de nuevos videos. Como les mencioné anteriormente, ya tengo un video hablando sobre los arcos de personaje y la verdad no me voy a detener mucho en esto. Mi principal objetivo aquí es hablarles de cómo crear, darles algunos consejos de cómo crear personajes que cautiven a nuestra audiencia, que caigan bien o que simplemente podamos empatizar. A lo mejor no nos cae tan bien ese personaje, pero podemos entender de dónde vienen sus motivaciones, podemos comprenderlo, nos invita a seguir con esta historia. Yo siempre he pensado que los personajes son una parte fundamental en la historia. Todos los elementos son importantes, pero yo siempre, y lo he dicho muchas veces a lo largo de mis reseñas, siempre le voy a dar más peso al desarrollo de personajes que a la trama en sí. Al final de cuentas, todas las historias ya se han contado, pero es cómo lo cuentas y los personajes que se involucran en esa historia lo que va a hacer que tu historia destaque. Por eso es muy importante siempre tener bien en claro cuáles son nuestros personajes. Y hago este video porque la mayoría de los consejos que hay para hacer a nuestros personajes se basan en un montón de cuestionarios enormes que nos dicen de que cuál es su comida favorita, que cuál es su color favorito, que le hagas el mood work, que le hagas esto, que le des su signo zodiacal, que sí, es divertido y no estoy diciendo que no lo hagan, yo también lo he hecho con mis historias. La verdad es que ese tipo de cosas como sus comidas favoritas, su color favorito, son cosas que realmente no nos hacen empatizar con el personaje. Realmente nadie está teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, uno de los personajes más queridos de la ficción es el Príncipe Zuko. Creo que la gran mayoría lo conoce. Sí, utilizo mucho el ejemplo de Avatar porque es uno de los ejemplos más sencillos de utilizar. Estoy segura que el 99.99% de sus fans no saben su color favorito. Nadie, ni siquiera yo lo sé. Y la verdad es que es irrelevante. Lo que nos interesa a nosotros es el camino que tomó este personaje en su historia. Eso es lo que nos hizo empatizar, querer a este personaje. Como les he dicho en múltiples ocasiones, no existe una fórmula secreta para hacer a tus personajes más queridos o más likeable, como se dice en inglés. Estos son simplemente consejos que he aprendido a lo largo de muchas historias que he leído, de la práctica, de cursos de escritura que he asistido y de algunos libros también didácticos que he leído al respecto. Soy una apasionada de las lecturas, soy una apasionada de la escritura y siento la necesidad de compartirles un poquito de lo que sé porque estoy segura que a lo mejor a alguien le podría servir. Sobre todo porque no hay tantos videos de estos en español y creo que a alguien le podría servir. Así que dicho todo esto, comencemos con los consejos. El primer consejo que les doy y que siento que es uno de los más importantes, pero que tristemente es uno de los más subestimados, es darles defectos a sus personajes. Por el amor de Dios o por el amor de todo lo sagrado de lo que ustedes crean, por favor, denle defectos a sus personajes. No saben cuántas veces me he topado con historias, y creo que todos hemos topado con historias, que siempre tienen una Mary Sue o un Gary Sue, que todo les sale bien, que son los más guapos, las más sexys, las más hermosas, los más inteligentes, los más capaces, y que nada les sale mal, todo les sale bien. No, por favor, paren con ese tipo de personajes. Stop it. Get some help.
Y al final de cuentas, para nosotros es muy difícil empatizar con ese tipo de personajes. ¿Por qué? Porque somos humanos, cometemos errores. Sin embargo, aprendemos de ello, o al menos la mayoría de nosotros aprendemos de nuestros defectos. Y eso es la parte importante de darle defectos a nuestros personajes, que le abre apertura a que nuestro personaje crezca, evolucione, cambie y que nosotros veamos esa evolución y a la vez nosotros también aprendamos algo en la historia. Y por favor, defectos bien, o sea, no defectos esos de que es que se sacrifica demasiado, es que se pone demasiado ante los demás, no. Defectos que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, yo siempre empatizo con personajes que tienen pues a veces ciertos problemas como de ira, aunque no lo crean, o a lo mejor sí lo creen. Es una persona que me enojo muy rápido, tengo la mecha corta. ¡Soy una llama eterna, nena! Entonces yo siempre empatizo con personajes que son iguales, que tienen problemas de ira. Para mí ese tipo de personajes y que aprenden de ello y que aprenden a valorarse y que aprenden a mover su ira hacia otro enfoque en vez de hacerse daño o hacerle daño a los demás, sino como usarlo como una fuente de pasión y de energía, eso es un abrazo a mi persona, encontrar personajes de ese estilo. Una de las cosas que pueden hacer para saber qué defectos darle a sus personajes, piensen en sus propios defectos o piensen en los defectos que todas las personas tenemos. Todos hemos llegado a ser egoístas, todos hemos llegado a ser envidiosos, todos hemos llegado a tener ira, todos hemos llegado a ser flojos, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en ese tipo de defectos que son bastante pues comunes, banales, y dénselos a sus personajes y denle la oportunidad de que estos personajes mejoren en el camino. Número 2. Eviten los tokenismos. Pero primero que nada, ¿qué es el tokenismo? Es la práctica de incluir o darle la participación a grupos de minorías, pero de manera superficial o de manera simbólica. Como ustedes saben, y si no, pues aquí se los digo, en videos anteriores les he mencionado que para mí la representación es algo muy importante y de hecho siempre lo tomo muy en cuenta en mis puntos favorables al momento de hacer reseñas de algunos libros. Creo que personajes de la comunidad LGBTQ+ y su historia y su journey va a depender también un poco sobre su orientación sexual. Al final de cuentas es parte de ellos, forma parte de ellos. Sin embargo, no estoy de acuerdo cuando estos personajes caen en estereotipos. Para hacer este tipo de personajes de diferentes colores y tamaños, tenemos que informarnos. Es importante informarnos para hacer este tipo de tramas. A mí la verdad me molesta muchísimo cuando ponen este tipo de personajes, y no solo personajes de la comunidad o personajes de color o personajes mujeres, también personajes neurodivergentes o con algún problema de salud mental. Personalmente, cuando yo leo un personaje de depresión y lo ponen de una manera muy caricaturesca o lo ponen de una manera que desinforma, me da mucho coraje. Para una persona que sufre de depresión, la verdad a mí me da muchísimo coraje cuando no lo saben hacer de manera correcta. Es por eso que yo tengo muchos problemas con este libro, porque siento que no lo manejan de una manera saludable. Después, si quieren que haga una reseña sobre esto, me lo dicen, pero la verdad a mí me molesta muchísimo que se tomen y que me salgan con el comentario de es que es escritora, puedes escribir lo que sea. No porque seas escritor o escritora o escritore puedes escribir lo que sea. Claro que no, te tienes que informar para sacar ciertos temas. I said what I said. No estoy limitando la libertad de expresión ni estoy diciendo que no pueden escribir, pero si van a escribir sobre cosas que ustedes no conocen o que quieren poner personajes que entren dentro de las minorías, por favor, infórmense primero. Es importante informarnos antes de ponernos a escribir estas cosas. Al final de cuentas, muchas de las cosas que nosotros sabemos las tomamos de la ficción. Quieran o no, quieran aceptarlo o no, es la verdad. Número 3. Limita el número de tus personajes. Miren, me ha pasado que me he topado con historias que tienen un montón de personajes, un frío de personajes, y solo se enfocan como que en 2. Al menos si vas comenzando, si apenas estás siendo una escritora amateur, no tienes como que mucha práctica, lo mejor sería que limitaras tus personajes a aquellos a los que realmente vas a centrar tu atención y les vas a dar el desarrollo que necesitan. Mientras más números personajes, más difícil es. Y no estoy diciendo que no lo hagas nunca, pero si vas empezando, yo te recomendaría que para que nuestros personajes cautiven a tu audiencia, es mejor darles la atención que necesitan. Siempre es mejor calidad que cantidad. Por ejemplo, uno de los que se me viene más rápido a la mente son los personajes de El Príncipe del Sol. En esta historia pues hay varios personajes, ¿no? Pero me voy a centrar en los 5 amigos principales.
que son estos de acá. O sea, sí se ve muy bonito y el arte se ve muy bonito de sí, los 5 amigos, qué padre, qué bonito y sí. Pero realmente solo enfocamos nuestra atención en 2, que son Emil y Elión, y un poquito en Gianna. Realmente la atención en ella no está tanto como me gustaría, pero pues sí, la verdad es que yo sí les recomendaría que por favor limiten el número de sus personajes. Número 4, darles a los personajes un objeto de deseo, motivación y un propósito. Estos 3 elementos nos van a ayudar a formar el arco de personaje. No me voy a enfocar mucho en la parte de cómo hacer los arcos de personaje porque ya tengo un video hablando sobre ello, de hecho pueden ir a checarlo. Chiquillas, tuve unos problemas técnicos y se borró parte de este video, así que voy a volver a grabarles el audio para que no se pierdan este consejo porque es muy importante, así que aquí va. Tienen que tener bien en claro el objeto de deseo de su personaje, es decir, lo que quiere conseguir. Esto puede ser desde obtener el trono de un reino hasta simplemente pasar una materia. Con ello pasamos a la motivación. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué nuestro personaje quiere el trono? Tal vez desde muy pequeño le dijeron que era su deber, su destino, o en el otro caso porque quiere pasar la materia. Quizás sus padres le prometieron dejarlo ir a un concierto si pasaba la materia, o simplemente no quiere ir a la escuela de verano y quiere disfrutar sus vacaciones. La motivación nos ayuda a entender un poco el backstory de nuestro personaje. Y finalmente tenemos el propósito. ¿Para qué lo quiere? Este nos ayuda a entender hacia dónde va nuestro personaje. Por ejemplo, en el caso del personaje que quiere el trono, ¿para qué lo quiere? Puede que sea tanto para tener orden en el reino o simplemente quiere tener poder. Pero básicamente estos 3 elementos nos van a ayudar a realizar esto y además de que todo personaje tiene un objeto de deseo. Todo personaje que interactúa en la historia, ya sea un personaje principal o secundario, tienen un objeto de deseo. Todos desean algo, todos quieren algo. Y eso también nos ayuda también a empatizar con el personaje. Al final de cuentas, nosotros también siempre queremos algo. Tenemos motivaciones y tenemos un propósito de por qué lo queremos hacer. Por lo tanto, es más fácil que podamos empatizar con un personaje que tenga algunas similitudes que a lo mejor compartimos con ese personaje. Entonces por eso es importante hacerlo. Esto me basé en el libro de El Manual de los Escritores. Si gustan ir a checarlo, les voy a dejar el link en la descripción. Y la verdad a mí me gustó muchísimo y les puede ayudar bastante este libro. Número 5. No te enfoques en la descripción física de tus personajes. Miren, yo sé que cuando digo esto, porque ya lo mencioné anteriormente, que la verdad no tiene tanto peso la descripción física de los personajes, no importa si describes que el personaje tiene cabeza en forma de corazón o de melón o de huevo, no sé cómo le quieras decir, el lector siempre se lo va a imaginar como se le dé la gana. Como me ha tocado personas que me dicen, no, yo sí lo imagino exactamente como el escritor me lo describió. No es más que basura marina. Puede a lo mejor que te le puedas acercar, pero jamás vas a tener la idea exacta de cómo lo tenía el escritor en su mente. Ese es el poder de la imaginación. Personalmente, a mí me ha pasado que sí, a veces sí me baso en lo que me dice el escritor, pero ha habido otras veces en que si un personaje ya me lo imaginé rubio, toda la historia me lo voy a imaginar rubio. Aunque el libro me diga que tenga el pelo castaño, me lo voy a imaginar rubio porque esa es la idea con la que ya me casé. La verdad es que es un acto muy común y no tiene nada de malo. A veces siento que los escritores pierden mucho tiempo describiendo físicamente a su personaje, cosa que la verdad no alimenta tanto la historia. Para mí me da igual si el personaje es rubio o moreno, a menos que el contexto de la historia justifique ello. Es decir, si a lo mejor si tiene los ojos de un cierto color y es importante en la historia, pues adelante, menciónalo. Menciona las cosas que sean importantes únicamente. O a lo mejor estamos hablando sobre un personaje racializado. Un personaje racializado va a tener una historia diferente a un personaje blanco. No son dos contextos históricos y sociales iguales, son diferentes y eso va a influir en cómo se cuenta la historia. Ese tipo de cosas sí es importante describirlas. Si el físico de nuestro personaje va a afectar a la trama. Si no va a afectar a la trama, no es importante incluirlo. Y finalmente, número 6, no te cases con una idea. Ya lo he dicho muchas veces cuando doy consejos para escribir, pero en este caso sí quise darle como que su punto propio aquí en la parte de los personajes. Personalmente a mí me ha pasado que yo tengo una idea bastante clara de cómo quiero que sea mi personaje, pero llegan puntos en la historia o plotlines que empiezo a escribir que de repente el personaje me sorprende, por decirlo de alguna manera. Como que siento que el personaje quiere tomar otra decisión que va acorde a ese plotline que acabo de plantear. Tal vez la idea que tenía antes sobre ese personaje ya no aplica en esta nueva storyline. Siento que sería mejor que tomara
otra decisión de la que el escritor pone. Y siento que a veces el escritor se casa mucho con la idea de cómo quiere que sea su personaje. Y a veces el personaje nos sorprende. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que personajes me sorprenden mucho las decisiones que pueden llegar a tomar. Al final de cuentas, siento que los personajes cobran vida dentro de nuestras historias. Y a veces, pues tienen decisiones, toman elecciones. Y creo que a veces es momento de dejarlos fluir. Es momento de dejar fluir a veces la historia y ver hacia dónde nos lleva. Obviamente sin traicionar la naturaleza del personaje, porque pues ahí nos vamos a dar cuenta, pero sí siento que es importante que no te cases con ella. Si tu personaje, a lo mejor tú sientes que tiene que cambiar o que tiene que ir hacia otra dirección, déjalo. Es mejor cuando la historia fluye a que si tú andas controlando cada aspecto de la historia. En conclusión, como lo he dicho en múltiples ocasiones y lo voy a seguir diciendo por si a alguien no le quedó claro, por si dicen es que no lo dijiste o por si hay alguien nuevo en el canal, que por cierto, bienvenido, bienvenida o bienvenide. Yo no soy portadora de la verdad absoluta y estos son simplemente consejos. Como les dije, no son reglas, no son leyes, simplemente son consejos que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia, de cursos que he tomado, de libros que he leído, que de hecho les voy a dejar de dónde saqué toda esta información, pero creo que sí es importante tener este tipo de información, de tener este tipo de consejos, de saber cómo estructurar a nuestros personajes más allá del físico y de las cosas que le gustan o no le gustan a nuestro personaje, que sí son importantes y son divertidas, porque yo lo he hecho, son muy divertidas, a mí también me gusta. ¿Ustedes creen que yo no he hecho los mood words de mis personajes? Claro que lo he hecho. Puede haber 1000 mood words muy parecidos a este personaje, pero va a haber muy pocos que tengan los mismos defectos, las mismas personalidades, los mismos deseos que tiene mi personaje. Entonces es importante tomar el tiempo y reflexionar de conocer a nuestros personajes. Si nosotros no conocemos bien a nuestros personajes, difícilmente lo va a hacer el lector o el espectador, dependiendo de nuestro medio. Entonces sí es importante tener muy bien en claro este tipo de cosas de nuestro personaje. Pero en fin, espero que les haya gustado el video, espero que estos consejos les sean de ayuda y que puedan evolucionar en sus historias para que puedan crear mejores personajes y puedan empatizar con sus respectivos lectores y espectadores. Y este ha sido el video del día de hoy. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like. También no olviden seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram o TikTok, donde soy bastante activa. Por favor, síganme en mis redes sociales. De hecho, este video fue gracias a que una chica me mandó un mensaje por Instagram y me dijo que quería este tipo de videos. También pueden contactarme por mi correo paubooksnt@gmail, donde me pueden mandar a lo mejor algunas ideas sobre videos o algún tema que les gustaría que yo analizara al respecto referente a historias. También no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció el video, si les gustó o no les gustó, qué otros consejos de escritura también le darían para crear a sus personajes. Déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo libro.